nosotros el doctor Gustavo Marciá y hoy vamos a hablar de otro tema interesante. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación, muy bien. Este es mi tema. Ese es un tema porque aquí tenemos a una paciente. Vamos a hablar un poco acerca de los nódulos en la tiroides. La tiroides. ¿Qué son los nódulos en ¿Qué la son los tiroides? nódulos? Bueno, nódulos de la tiroides son masas que son hechas parte del tejido tiroideo y que va creciendo dentro de la tiroides. Normalmente son nódulos benignos, son nódulos que realmente consideren algo malo, pero muchas veces estos nódulos llegan a crecer de forma no controlada y esto posteriormente puede desencadenar en cáncer si no se manejan y si se revisan constantemente. Doctor, Exacto. disculpe, le voy a hacer una pregunta bastante básica para el televidente Ok. que de repente no está viendo. ¿Qué es la tiroides y qué función ejerce en nuestro cuerpo? Ok, la tiroides es una glándula que se encuentra en el cuello, tiene forma de una mariposa. Ok. Esa glándula se encarga de producir una hormona que se encarga de regular el metabolismo. ¿Ok? Y en algunos pacientes, por ejemplo, esta glándula se trabaja de más y produce un hipertiroidismo. Ay, Esos esa gente está pacientes feliz porque come y no adelgaza Exacto. y no engordan. Yo no puedo tener hipertiroidismo. Ay, Bueno, no habría sean así. que determinar con unos exámenes de sangre para determinar la concentración de las hormonas para definir si hay o no sobreproducción de ese tipo de Hay glándulas. Puede que hipertiroidismo, tengan- espérate, hay hipertiroidismo y hay el otro lado, Exacto. el hipotiroidismo. El Explique hipotiroidismo. el hipotiroidismo. El hipotiroidismo es cuando la tiroides no produce suficientes hormonas y prácticamente el paciente se siente más cansado, con mucho sueño, caída del cabello, piel seca y se engorda. Entonces, Yo son me las voy a dos. hacer ese examen para ver. Por eso es que dicen, a veces tú escuchas mucho en la calle, ay, esta persona sufre de la tiroides y tiene problemas de repente de sobrepeso o de bajo peso. Y yo no entendía hasta el momento por qué. Pero es Exacto. un nutricionista responsable, antes de mandarte un régimen alimenticio, tiene que mandarte a hacer el examen de sangre para verificar si tú estás sufriendo de la tiroides, doctor. Así es, la mayoría de nutricionistas muy serios, como tú dices, mandan un perfil para verificar si hay algún problema metabólico que esté condicionando Así que el es. paciente no pierda peso o que no gane peso. Entonces, es muy importante que se descarte esto porque esto podría ayudar al paciente junto con la dieta a recuperar el peso que él quiere tener. Hay síntomas, doctor, que la persona se pueda percatar de que Tiene un nódulo. evidentemente tiene o hipertiroidismo o hipotiroidismo. Porque prácticamente lo más importante con el hipertiroidismo son las palpitaciones, el insomnio, el nerviosismo, la ansiedad y la pérdida de peso. Con el hipertiroidismo. Con el hipotiroidismo, lo más frecuente que encontramos en los pacientes, la caída del cabello. Es muy frecuente la caída del cabello, la piel seca, el aumento de peso del paciente. De repente. Y el cansancio, fatiga, mucho sueño y también la retención de líquidos. El paciente habla siempre de que retiene líquidos. Hablando de los nódulos, perdón, yo sí, ya te voy a dar la Ya me oportunidad. voy a hacer el examen ya, para que el doctor me Hablando diga de que los tengo eso. nódulos en la tiroides, ¿desde qué edades más o menos usted puede descubrir en un paciente que está sufriendo de esto? Bueno, realmente las edades son muy variables. Independientemente, hay personas que comienzan desde los 10, 15 años a tener nódulos de la tiroides y otros más tarde. Claro, entre más años tienes, más posibilidad tienes que tengas nódulos en la tiroides. Esto es genético, ¿verdad, doctor? Es hereditario. Hay herencias familiares de bocios multinodulares a nivel familiar en la que mi abuela, mi mamá, mi papá y todos mis hermanos tuvieron también bocio, tenían nódulos en la tiroides. Dale, Titi. ¿Qué uno se siente? Porque obviamente, como usted habla de masas y que la gente se debe sentir algo en la... o no Mira, se yo te siente voy nada. para allá para que lo muestre, porque yo lo Exacto. tengo aquí. Yo tengo 8 nódulos. Exacto. Madre, una chica Exacto. nodular. Exacto. Por nódulo no. Realmente, como ustedes podrán observar, esta es el área del cuello en la que se dibuja la tiroides, ¿no? Y como ustedes podrán observar, aquí tenemos, podemos manzana. exacto, y tenemos la palpación de nódulos que pueden ser ubicados en el área lateral derecha y lateral izquierda del paciente, dependiendo de la situación que estamos presentando. Pero realmente Pero no todos se manifiestan así. No o sea, se- yo sí lo tengo y lo puedes ver. De hecho, también Yosibel, que trabaja aquí, también padece de la tiroides. Y tú tienes la opción de operarte si quieres o no, siempre y cuando los nódulos Te lo estés revisando estén constantemente. benignos y te los tienes que estar revisando constantemente. Exacto. Con un endocrino. Exacto. Tengo preguntas, por ejemplo, en mi caso. Si Tiene que yo hacer voy un donde usted, ultrasonido. es un ultrasonido, pero a simple vista, palpando, usted no puede determinar nada. Sí se puede palpar, Vamos a Si ver. tenemos la palpación de la tiroides de la parte posterior, vemos que pues en tu caso no se palpa ningún tipo de nódulo en específico, Ok. sí, pero realmente es importante que cuando palpamos un Ay, yo nódulo me al siento examen como 80 físico, cosas ahí. logramos encontrar algún tipo de ganglio, algún tipo de nódulo, complementar con un ultrasonido, porque es el que nos va a permitir determinar si existe o no presencia de nódulos en este tipo de pacientes. Ya venía Alexis de que a palpación y lo mandaron para la cocina. Vaya, esto no es Yo examen me estoy gratis. palpando y me siento como normal. Doctor, una vez, por ejemplo, se detecta si tienes hipertiroidismo o tienes hipotiroidismo, hay un tratamiento que debe seguir esta persona rigurosamente, como usted lo dijo. Así es, así es. ¿Cuáles son las consecuencias de no seguir ese tratamiento? Exacto. Si tienes un hipotiroidismo y no deseas tomar suplementación tiroidea,
vas a seguir aumentando de peso, te vas a seguir hinchando, te va a seguir cayendo el cabello y te vas a sentir pues muy cansada y fatigada. Tu rendimiento académico, tu rendimiento laboral va a ser muy bajo. Así es. Si tienes lo contrario, que es el hipertiroidismo, y comienzas a perder de peso de forma bastante acelerada, probablemente las consecuencias son no dormir bien. Y no dormir bien, insomnio, es Trae fatal para el día consecuencias. siguiente. El paciente va a estar siempre cansado, con mucho sueño. Aparte va a tener consecuencias cardíacas. Su Wow. frecuencia del corazón va a estar aproximadamente entre 120 y 140 latidos por minuto, y ese corazón posteriormente se va a cansar y va a tener consecuencias posteriores que se van a salir cuando ya tenga más edad el paciente. Es cierto, por ejemplo, que cuando te hacen ultrasonido, cuando ya te detectan a través de la sangre, que de repente ya eres un paciente con hipo o hiper, y te hacen el ultrasonido, que es como, no peligrosa, pero sí hay una alerta cuando hay solo un nódulo que cuando hay varios nódulos. Sí, depende también del tamaño del nódulo. Cuando un nódulo ok. pasa de 1 centímetro ya habría que tener mucho cuidado porque podrían ser nódulos que tengan alguna predisposición a tener cáncer de tiroides. Y esto se detecta a través A través del ultrasonido. Y también te hacen la otra cosa que te inyectas, ¿cómo se llama? Exacto. Que te extraen el... Si tenemos un nódulo sospechoso, Ajá. optamos por la biopsia de Ajá, la tiroides. ajá, es en la que horrible. introducimos una aguja muy delgada y obtenemos muestra del nódulo para verificación y verificar si la composición es maligna o benigna. Doctor, ¿qué tipo de examen? Y siempre hago la misma pregunta cuando hablamos de cualquier problema de salud. ¿Debo realizarme yo de repente, y ahora le voy a pedir a nivel general, para ver si en mi cuerpo hay una cosita mal? Porque son tantas cosas que pueden pasar en nuestro sistema que yo no sé si tengo que ir y hacerme un rayo X de pie a cabeza para saber que estoy bien. Claro, hay cosas que dependen de la edad del paciente. Por ejemplo, alguien de edad 40, 30 años, persona aproximadamente joven, exacto, lo que tendríamos que verificar siempre es un perfil lipídico, Claro. ¿verdad? Ok. Un perfil lipídico, un perfil de glucosa para verificar cómo está esto, la parte renal y verificar la tiroides. Ok. También algunos se introduce también la realización de un hemograma para verificar la cantidad de hemoglobina y todo demás, y también un urinálisis. Prácticamente con estos 5 exámenes 5 exámenes. Sí. ¿Cada cuánto tiempo debo yo realizarme esto para asegurarme que soy una persona sana? depende de tu riesgo. Si es una persona tu por herencia familiar y exacto, si tienes familiares con mamás, papás diabéticos o problemas de repente cardíacos a nivel familiar, probablemente anualmente. Si no tienes ningún problema y eres muy joven y no hay ninguna condición que llame la atención en los exámenes que tienes, probablemente cada 3 años dependiendo de la situación. Doctor, una pregunta, una vez, por ejemplo, usted se hace una biopsia y sale de repente que tiene, o que hay un nódulo que no está anormal, pues. Exacto. ¿Cuál es el siguiente procedimiento? El siguiente paso sería la cirugía de tiroides. ¿Cómo es así? Ajá. Extraer la tiroides. Se hace una pequeña incisión a nivel del cuello ya me quitaron la y en la vesícula, que no me quiten la se vesícula, que me quiten extrae más nada. completamente la tiroides y después, posteriormente, el paciente experimenta, vamos a decir, una curación porque extraemos el nódulo completamente y el paciente ya queda Y libre una de- persona que no tiene tiroides, ¿qué prácticas tiene que agregar a su vida? Realmente lo más importante es tomar tu medicamento religiosamente todas las mañanas. Eso es lo que le iba a decir. Y Eso eso le- cambia, por ejemplo, o sea, si eras hipo o hiper y te quitas la tiroides, ya se te quita todo. No, tienes que tomar tu medicamento Ajá. y vas a quedar hipotiroideo o hipotiroidea Ajá. y vas a suplementar esa falta de hormonas con el medicamento. ¿Y ok. cuál es la hormona que ya no se agrega más? Las hormonas tiroideas. La hormona tiroidea, Sí, las ok. hormonas tiroideas. Ok, y... Es que yo conocí a una persona hipertiroidea y entonces era feliz porque comía mucho y era flaco. pero tiene que medicarse. No es Exacto. feliz cuando tienes que pasar insomnio y todas estas cosas. Pero y- esta persona tiene una cantidad de energía, yo no lo puedo explicar. Sí, pero tiene otras consecuencias, de verdad. Una pregunta también, porque este tema aquí a mí me llega. Mi Claro. abuela murió de cáncer de bocio precisamente porque nunca se trató. Así o es. sea, dicen que el cáncer de aquí es como el más benigno dentro de los cánceres, Pero igual sí no se porque cuida, es claro. como, o sea, Lento. es lento en Es su lento. proceso. Así es, de hecho el cáncer de tiroides es un cáncer altamente curable, pero se requiere en cierta forma que se analice bien y determine cuáles son las posibles presencias de este cáncer dentro de los nódulos que existen en la persona. Así es. Y en caso de que exista un diagnóstico de cáncer o sospechoso de cáncer de tiroides, las posibilidades de cura van entre un 92 a un 98%. Alto Muy porcentaje. Son altísimas. Entonces, prácticamente estos pacientes, siempre les digo a mis pacientes, no se desesperen, la posibilidad de que esto realmente llegue a una cura es muy alta. Sencillamente tenemos que dar el seguimiento porque tampoco la solución es ir directamente a la cirugía. No, ese es como el Claro, último no. paso, Es el ¿no? último paso cuando ya realmente tenemos un diagnóstico bastante fuerte, un diagnóstico bastante concreto.
realmente operarse la tiroides sencillamente por tener nódulos no es lo recomendable porque es antiestético. Tienes una herida a nivel del cuello que prácticamente... Ay, pero yo soy el acabo de operar y tiene una rayita aquí en la más simpática. Pero no todo el sí. mundo cicatriza igual. Exacto, Sí, también depende de exacto. cómo cicatrices. Pero, Ponte por ejemplo, tu choker. cuando ya tú tienes los nódulos y ya tienes ya esta condición, tú tienes que ir regularmente a hacer tu Regularmente. ultrasonido y entonces tu endocrino te dirá si es necesario hacer una biopsia o no, si hay algo que cambió. Así es. Por lo general es recomendable hacerse el ultrasonido en el mismo lugar, porque Exacto. así tienen como un Oye, registro. una tú viniste secuencia. especialista, Ya, especialista. Yo sufro de esto. La Yo tengo que doctora ir todos es los la- años. ¿Sabes? Está clara. No, doctor, la verdad es que muchísimas gracias por tocar este tema Gracias con por nosotros y yo me voy a hacer ese examen porque yo Ah, yo todo me el tengo que hacer pelo, el la de este cosa, el año, cansancio, me el sueño, acompañas. todo. Doctor, yo me sumo a la lista de personas que se va a hacer esos 5 exámenes que usted acaba de enviar para asegurarme que soy una persona sana con usted la próxima semana. Así que para nuestro televidente, por favor, démosle la oportunidad con su información de contacto. Claro, me pueden conseguir en consultorios médicos Paitilla en el consultorio 405 con mucho gusto. Para la otra semana todos traemos en nuestro perfil lipídico y todos para que... Ay, ¿yo no para qué me tengan voy a la hacer razón. perfil líquido pasacioso? Que debo tener como el triglicéridos altísimo y esa cosa. Pero bueno, hay que verificar porque tienes que actuar. O sea, Sí, no pero es ya que cada día se la pasa la- Sí, pero tienes que hacer... Se va chiquillo la otra semana. Doctor, gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes por y la como invitación. siempre educarnos con toda esta información que es de utilidad para nuestra salud. Ya saben, el doctor Gustavo Marciaga estuvo aquí en la cocina de Ají.